Siempre se habla de Corea del Norte, de sus habitantes, de su gobierno, de las prohibiciones, etc. Obviamente con muchas imprecisiones, pero hoy hablaremos del fútbol, que es el tema de este canal. Y por fin el video de la guía definitiva de cómo funciona el fútbol de Corea del Norte. Para entender el fútbol de Corea del Norte, lo primero que debemos conocer es su calendario de competiciones. En este video explicaremos todo el sistema futbolístico del país, y no solo la Liga Nacional. La temporada de la RPC cuenta con 4 competiciones anuales y una de fin de temporada, las cuales son: el Festival Deportivo Nacional en Primavera es una competición multideportiva que rinde homenaje al fundador del país, Kim Il-sung. Antes se llamaba Premios Mangyongdae, pero su nombre fue cambiado a Festival Deportivo Nacional en Primavera. Este torneo comienza en marzo, generalmente alrededor del día 10 de ese mes, y finaliza en abril. La segunda competencia es la Copa Jeúl, que es equivalente a una Copa Nacional, similar a la Copa Chile, la Copa del Rey en España o la Copa Betplay Dimayor en Colombia. A diferencia de estas, la Copa Jeúl solo la disputan los 2 equipos de la primera división del fútbol norcoreano. El formato comienza con una fase de grupos, seguido por rondas eliminatorias hasta definir el campeón de la Copa Antorcha, que sería en español. Se celebra desde el 1 de agosto y finaliza entre el 28 y 29 de ese mes. Su inicio coincide con el Día de la Juventud, una festividad importante en Corea del Norte. Además, desde el 2023, la Copa Jeúl también se disputa en la categoría femenina. La tercera competición es la DPRK Championship, o conocida en español como el Campeonato Nacional. Es una competencia multideportiva que inicia el día 7 de septiembre y termina en octubre. Al igual que la Copa Jeúl, la disputan los 2 equipos del fútbol de la RPC de la primera división, pero esta se define en formato liga y el primero se lleva el trofeo. La cuarta competición necesita de la DPR Korean Premier Football League, así que hablaremos de la Liga Nacional primero. La DPR Korean Premier Football League es la Liga Nacional de la RPC, es decir, la primera división del balompié norcoreano. Su máxima categoría se disputa en formato de temporada larga, al igual que las grandes ligas europeas. Sin embargo, a diferencia de sus países vecinos como Japón con la J-League, la Corea Mala con la K-League o China con la Superliga China, cuyas temporadas solo dura un año. Actualmente estamos en la temporada 2024-2025. La liga inició el 1 de diciembre, en este caso de diciembre del 2024, y finalizará en octubre del 2025. Con esta pincelada podemos hablar de la competición anual que quería introducir, y se trata de la FA Cup, o conocida en la agencia estatal KCNA en español como la Copa de los Equipos Fuertes, aunque aquí le llamaremos FA Cup por simplicidad y porque suena más bonito. En esta competición participan los 6 mejores equipos de la Liga Nacional. Se juega una vez finalizada la DPR Korean Premier Football League en octubre y noviembre, y la edición anterior finalizó el 8 de noviembre. La FA Cup es la última competencia que se disputa en el calendario del fútbol norcoreano. Ahora que conoces todas las competencias que se juegan a lo largo del año, podemos meternos de lleno con la DPR Korean Premier Football League, y es momento de conocer cómo funciona la liga, los clubes que la componen, los traspasos, los derechos de transmisión y alguna otra cosa por ahí. Está la Premier League y la Premier Football League, y hablamos de la mejor, obviamente la Liga Nacional de la RPC. A lo largo de los años, esta liga ha cambiado de nombre varias veces. Antes se llamaba High Test Class Football League y se jugaba en un formato de campeonato anual, similar a la J-League o la K-League. Sin embargo, la reestructuración en el 2017 pasó a ser un torneo con temporadas regulares y cambió a su nombre actual. La liga se divide en 3 fases, aunque KCNA, el medio oficial de Corea del Norte, nunca ha explicado en detalle su formato. Se cree que el campeonato tiene parones por los feriados nacionales, que son bastantes, o por las otras competencias mencionadas en este video, que tienen que terminar al mes. En sus primeras ediciones la liga contaba con 13 clubes, pero en la temporada 2019-2020 Kalmai quedó en el último lugar y descendió a la clase C. Y la liga se siguió jugando, pero esta vez con 12 clubes. Un dato interesante es que Corea del Norte es una liga amateur y que existe una segunda y tercera división. Esto se sabe gracias a la FIFA. Primero tenemos el informe de fútbol profesional de 2023, que estará en la descripción, que nos da luces de la cantidad de clubes. En este caso la Liga Nacional, es decir, la primera edición, tiene 12 clubes y la B tiene 14. Pero en un artículo de la FIFA que lleva el nombre en inglés de Enigmatic Korea DPR and their Distinctive Football Achievement, aquí nos mencionaba la existencia de 3 divisiones con 53 clubes federados. Y si aplicamos matemáticas apoyándonos con el informe en la mano, en la primera división tenemos 12 clubes, en la Class B tenemos 14, y si eran 53 serían 27 equipos en la tercera división. Lo que sí no he visto desde el descenso de Kalmai, que un equipo descienda o ascienda. Por cierto, esto también es válido para el fútbol femenino, que tiene las mismas competencias, solo que en vez de la DPR Korean Premier Football League es la DPR Korean Women's Premier Football League. La diferencia radica en los equipos que participan. El claro ejemplo es el Daegoyang. En el femenino es un equipo poderoso que ha ganado campeonatos, y en el masculino no aparece en la primera
primera división. Como hemos estado hablando de clubes y casas deportivas ahora, es momento de tocar a ellos. Vamos a hablar de los clubes que componen el fútbol norcoreano. Una liga no puede jugarse sin sus protagonistas, los clubes. En Corea del Norte, donde la economía es centralizada, el fútbol adopta un modelo de financiamiento similar al soviético. Aquí los equipos no pertenecen a una empresa privada, a una ciudad o a un sistema de socios, sino que pertenecen a los distintos estamentos estatales. En general se pueden dividir en dos grandes grupos: clubes militares y clubes civiles. Los equipos que están ligados al ejército son fáciles de identificar. Todos comparten un logo similar con variación en las letras que menciona el nombre del club. El más poderoso de todos es el 4.25 Sport Club, también conocido como 25 de abril, que representa al ejército terrestre. Aunque no está solo, hay otros dos clubes militares de alto nivel que representan el mismo estamento del ejército: el Sobaeksu y el Remingyon. Los tres equipos son fuertes del fútbol norcoreano. Sin embargo, Remingyon hace poco se volvió un club protagonista, gracias al mandato del actual entrenador de la selección, Shin Jong-nam. Ahora bien, en teoría, y recalco que esta es una teoría mía, no una verdad confirmada, el 25 de abril estaría compuesto por los oficiales del ejército, es decir, sería el club de los oficiales del ejército, que clubes como Soaexo y Remingyon en cambio agruparían a los suboficiales del ejército. Para ilustrarlo mejor, tenemos a Kim Kuk-bum, que antes jugaba en Remingyon, ascendió de categoría tanto en el fútbol como supuestamente en el ejército, cuando fue fichado por el 25 de abril, y como se ve en la foto, llegó al rango de teniente coronel. Bueno, yo nunca he sabido mucho de rangos militares, yo soy más de la izquierda obrera, por eso elegí a Kiwancha, que representa a los trabajadores ferroviarios, antes que el 25 de abril. Siempre obrero, nunca vigilante, loco. Pero volvamos, otros clubes militares son Heavy Sport Club, que representa a la Fuerza Aérea, con una camiseta genial que lleva un avión estampado, delatando quién financia este equipo. Algún día, sin lugar a dudas, si es posible, me compraré esa camiseta. Y el Kalmai, que representa a la Marina, aunque tristemente descendió a Class B en la temporada 2019-2020, se convirtió en un verdadero submarino, sumergiéndose en el fondo de la tabla. Pasando al otro grupo, tenemos a los clubes civiles, que pertenecen a distintos miembros, órganos o empresas estatales. Por ejemplo, el Amnogan y Remingitsu están vinculados al Ministerio de Seguridad del Pueblo, que es la Policía Nacional. El Amnogan es apodado el primero porque es el primer club deportivo del país, fundado en 1947. También tenemos al más joven, fundado en 2013 con 12 años, y representando a la Liga de Jóvenes Patrióticos Socialistas. Su nombre fue elegido directamente por Kim Jong-un, que en español significa antorcha. Kiwancha, por su parte, representa a los ferrocarriles estatales de Corea. Pero aquí va un dato importante: esta empresa está gestionada directamente por el Ministerio de Ferrocarriles del gobierno norcoreano. O sea, aunque parezca pisado por una empresa que es estatal, sigue siendo un club de una cartera ministerial. El gobierno está respaldado por el Ministerio de Cultura y Bellas Artes, el Pyongyang Sport Club por el Partido del Trabajo Corea, y otro como Sonbong está vinculado a la Guardia Roja Obrera Campesina. Y el último club, para completar los 12, es la escuadra del Ministerio de Industria Ligera, y como su nombre lo dice, está auspiciado por esa cartera gubernamental. En total son 12 clubes que compiten en la DPR Korean Premier Football League. Y el fútbol femenino, en el fútbol femenino las jerarquías cambian un poco. Equipos como Kiwancha y Remingyon ya no son potencias como en varones y bajan su rendimiento considerablemente en el femenino. En cambio ganan protagonismo clubes como Amnogang, el Golmido o incluso Naegojiang, que ni siquiera tiene un equipo masculino en primera división, pero ya suma 2 títulos de liga femenino, aunque en cantidad de clubes se mantiene en 12 equipos. Eso sí, la dominancia sigue siendo el 4.25 Sport Club, con más de 8 títulos, aunque probablemente sean más, ya que como en el masculino hay varios vacíos de información en este tema. Es cierto que el 4.25 Sport Club le lleva ventaja a sus rivales, pero lejos de la dominancia que tiene por ejemplo el Olympique de Lyon en Francia, donde conquistó su liga en 14 ocasiones de forma consecutiva, hasta que llegó el PSG y lo superó en el 2021. Pero nuevamente el Lyon acumuló ligas consecutivas y ahora lleva un total de 17 conquistas. Podríamos pensar que Pyongyang Sport Club, al estar ligado directamente al partido gobernante y protagonista de la política norcoreana, es el más exitoso, pero no. El más ganador de la liga es el 25 de abril con 22 títulos. Le sigue Kiwancha con 6 trofeos y Pyongyang Sport Club en el tercer lugar con 5. Eso sí, 25 de abril está lejos de tener esa dominancia tipo Rangers o Celtic de Escocia. Por ejemplo, Rangers tiene 55 títulos y Celtic 54. El tercer club de esa liga, el Aberdeen, apenas suma 4. En Egipto, el Al-Ahly tiene 44 títulos y el Real Madrid llega a 36 en España. Pero en Corea del Norte hay un vacío histórico. No se sabe quiénes fueron campeones entre 1960 hasta 1983. Así que es posible que si algún día esa información sale a la luz, el palmarés del 25 de abril crezca o se acorte la distancia con sus rivales. Pero ¿qué pasa con los sueldos y por qué el informe anual de la FIFA dice que es amateur? Ahora toca explicar el concepto de amateurismo en la liga norcoreana. Este quizás es uno de los mayores secretos del comunismo aplicado al deporte, el llamado deporte amateur, que en realidad no tiene nada de amateur. En teoría, cada institución deportiva está financiada por un ente civil o militar. Eso lo vimos en el punto anterior de los clubes, y los jugadores serían trabajadores de dichas instituciones. Esto nos haría pensar que futbolistas como Han
Hwan-sung, Woo Yeon-sim o Woo Hyun-sim, todos jugadores del 25 de abril, por tomar un ejemplo, son realmente militares, o que Ki Kun-jin y Choi Ok-chol, ambos del Kiwanja, deberían estar manejando trenes o el metro, y cuando les sobrara tiempo lo dedicarían al fútbol. Pero la práctica es muy distinta. Aunque oficialmente los futbolistas reciben un salario como funcionarios o miembros del ejército, su verdadera función probablemente es solo jugar al fútbol. Por ejemplo, Kim Kun-bun, el caso que vimos anteriormente, ha recibido distinciones militares por su desempeño en el Club 25 de abril y la selección nacional, pero su único rol probablemente es ser futbolista, y los jugadores de Kiwanja, aunque están vinculados al Ministerio de Ferrocarriles, no están operando locomotoras, están defendiendo los colores de su equipo en la cancha. Por eso, aunque los informes y en lo formal la liga se considera amateur, porque los salarios no provienen de contrato deportivo, sino de las supuestas labores militares y de funcionarios, en la práctica estaríamos frente a un sistema de fútbol completamente profesional, solo que encubierto. Amateurismo, la verdad, solo en el papel. Toda liga o competición necesita de derechos de transmisión. Eso ahora es algo imprescindible. De hecho, muchos clubes pequeños sobreviven gracias a esto. Entonces, ¿cómo funciona esto en Corea del Norte? Bueno, como muchas cosas allá, es un misterio. Uno pensaría que la DPR Korean Premier Football League se transmite por el canal estatal KCTV, pero en realidad es que no. La KCTV prefiere transmitir partidos de ligas europeas o competencias internacionales, especialmente de la Premier League inglesa. Y entonces, ¿qué pasa con la DPR Korean Premier Football League? Lo cierto es que probablemente ningún canal del mundo la transmite. Aunque hay un canal norcoreano especializado en deportes, accesible solo por IPTV, quizás transmitirá algún partido de liga, pero no hay evidencia de ello. Hubo un tiempo allá por 2013, y lo están viendo las imágenes, en que se podían encontrar algunos partidos transmitidos por KCTV, pero actualmente ni en las noticias dan resúmenes. Literalmente no hay una forma de ver la liga en directo. Cuando comenzaba la liga o un partido de los premios Mangyondae, teníamos esta intro. 여러분 안녕하세요. Aunque sorpresivamente tengo que retractarme. Tuvimos imágenes en el noticiero central de KCTV hace pocos días. Era un pequeño resumen que mostraba un enfrentamiento entre las cuadras militares del 25 de abril contra el SOAEXU. Aunque yo creo que el resumen fue transmitido más por las figuras políticas de peso que se encontraban en el palco. Pero no tenemos la costumbre en Corea del Norte de tener un resumen de fecha a fecha que aparecen en los noticiarios centrales, sino que este fue un caso puntual. Durante un breve periodo de tiempo, en 2017-2018, un periodista deportivo de KCNA informaba sagradamente los resultados de cada jornada, tanto la rama masculina como femenina, solo los marcadores, pero era información valiosa. Pero eventualmente esta cobertura también desapareció. Hoy por hoy la única forma de seguir la liga es esperar que KCNA informe del inicio o cierre de cada torneo. Eventualmente lo ha hecho siempre, o cruzar los dedos para que Pyongyang Times publique algún artículo largo sobre un partido destacado de una competencia en particular o un resumen de campeonato, pero no hay otra forma más. Sería increíble que KCTV transmitiera al menos un partido de liga en vez de enfocarse tanto en la Premier League, pero bueno, al parecer incluso en Corea del Norte la Premier es irresistible. Y por cierto, aguante Arsenal y Mikel Arteta. Si algún día este canal de YouTube se me hiciera rentable y pudiera vivir de ello, ¿cuánto creen que nos cobraría la Federación Norcoreana por comprar los derechos de transmisión de la DPR Korean Premier Football League? Imagínense, ahora somos 5000 seguidores, $1 cada uno, hacemos una junta de dinero y listo. Tiembla ESPN, tiembla DirecTV, llega fútbol en Corea del Norte con la transmisión exclusiva de la liga más hermética del mundo. Uno de los cambios más importantes que implementó el gobierno de Kim Jong-un cuando este llegó al poder fue la creación de escuelas de fútbol, no solo en Pyongyang, sino también en otras regiones del país. Eso lo supimos gracias al trabajo de Nahuel Lanzón. Si son seguidores del fútbol falopa en su máxima expresión, ya lo conocen de sobra. Él recopiló imágenes satelitales de Google e identificó la construcción de varios complejos deportivos escolares a lo largo del país con comparación del pasado y el presente. Primero cancha a nivel potrero, a las de ahora que son escuelas de fútbol. Puedes ver su tweet con las ubicaciones en la descripción. Estas escuelas cuentan con un sistema de educación tradicional, matemáticas, lenguaje e historia, y con una fuerte carga de entrenamiento en el fútbol. Los niños y niñas del país desde edades muy tempranas son internados en los recintos donde entrenan fútbol todos los días, luego de sus clases, literalmente mi sueño de niño. Los mejores talentos son enviados a la Pyongyang International Football School, considerada la más prestigiosa del país, y su misión era clara: formar a los futuros cracks de Corea del Norte para exportarlos al extranjero. El problema es que la misión fracasó muy rápido, debido a las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los países miembros tienen prohibido contratar a trabajadores norcoreanos, y eso incluye a los futbolistas. El sueño de exportar talentos se desmoronó rápidamente, así que actualmente los egresados de estas escuelas no tienen otra opción que fichar por los clubes locales. Y aunque cada equipo de Corea del Norte tiene su propia cantera, también se nutren de estos jóvenes formados bajo este sistema. Es una pena porque el modelo sería muy interesante, pero la política internacional y el aislamiento del país han limitado enormemente su alcance. Aún así, estas escuelas siguen siendo el corazón del desarrollo futbolístico en Corea del Norte actualmente. Basta con ver el
2024 en femenino para percatarse de los éxitos de este sistema. Ya casi cerrando el video tenemos que hablar de algo que ocurre fuera de Corea, pero que influye directamente en sus selecciones nacionales: los futbolistas de etnia Zainichi. Por cierto, si quieren una explicación más completa sobre este tema, hay un video dedicado en el canal, pero lo incluyo aquí porque, como dije, sí tiene un impacto en el fútbol de la RPC. Se conoce como Zainichi a los coreanos nacidos en Japón. Te haré un resumen rápido porque en el otro video lo explico con mayor detalle, pero básicamente la historia es así. En 1910 el imperio japonés anexó oficialmente a la península coreana, haciendo caer a la última dinastía Joseon. Con eso Corea dejó de ser un país independiente y pasó a convertirse en un protectorado japonés. Digamos que, para resumirlo de forma suave, el trato japonés fue brutalmente espantoso, y eso que nos quedamos cortos, pero con la victoria aliada y la hermosa caída del fascismo llegaron tiempos de cambio para las colonias japonesas. Cuando Japón se rindió incondicionalmente ante los aliados, comenzó el proceso que dio lugar a la división de Corea. El punto es que Japón se había llevado a muchos coreanos a su territorio para mano de obra esclava, o en el peor de los casos a las mujeres como esclavas sexuales, y con la división de Corea esos coreanos quedaron apátridas porque su país original como tal ya no existía y Japón no le daba nacionalidad ni a los coreanos ni a sus hijos, y además ahora habían dos Coreas. Los coreanos nacidos en Japón, Zainichi, que se identifican con Minnan, se sienten surcoreanos, y son muchos más de los que se identifican con Chonggyeong, que representa a Corea del Norte. Este caso nos deja algo curioso y único: una verdadera burbuja norcoreana en Japón, con educación al estilo norcoreano, símbolos patrióticos y todo, y obviamente ha generado tensiones constantes entre las autoridades japonesas y Chonggyeong, ya que el gobierno japonés no reconoce estas instituciones educativas, sean escuelas y universidades, y recordemos que Corea del Norte no tiene embajada en Japón. En el fútbol, Chonggyeong tiene dos pilares: el equipo de la Universidad Coreana y FC Corea, que años atrás se desligó parcialmente la institución por el escándalo de los secuestros de los ciudadanos japoneses. Con este contexto, vale mencionar que han habido varias estrellas norcoreanas de origen Zainichi que jugaron en la liga japonesa. Los más recordados son Jong Tae-se y An Jong-hak, ambas figuras claves de la clasificación al Mundial de 2010. Otro dato curioso es que muchos futbolistas Zainichi que se identifican con Corea del Norte también han jugado en el fútbol surcoreano. Los dos que acabo de mencionar lo hicieron, y un caso más reciente es Ri Yong-hik, quien actualmente juega en la primera división de Corea del Sur. En el fútbol femenino hasta ahora no ha habido ninguna futbolista Zainichi que haya jugado por la selección absoluta femenina de Corea del Norte. Sin embargo, en el Mundial Sub-17 del 2016 que la RPC conquistó, una jugadora Zainichi, Ri Song-a, que hoy defiende los colores del Sanfrecce de Hiroshima. Por eso muchos se sorprenden cuando la selección norcoreana visita Japón y está completamente lleno. Los partidos suelen agotar todas las entradas en cuestión de horas para la visita, y nos deja estas potentes postales como estas, cuando suena el himno nacional de la RPDC. Bueno, con esto último llegamos al final del video. La idea era dejar a grandes rasgos una visión completa del funcionamiento del fútbol norcoreano, y en mi opinión se tocaron los aspectos más importantes. Si queda alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios. También encontrarán en la descripción los enlaces de todas las fuentes utilizadas por si le quieres echar un vistazo. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.